Hola colegas del mundo de la analítica, espero que este video los encuentre muy bien. Hoy vamos a detectar multicolinealidad usando el paquete MTest. La multicolinealidad presenta varios problemas. El error de estimación de los coeficientes puede inflarse. Esto nos da inestabilidad en la predicción del modelo y a su vez no nos permite identificar, por ejemplo, qué variable es la que está aportando más, entre otros problemas. Les dejo en este artículo un poco más de detalle para quienes quieran profundizar. Tradicionalmente, la multicolinealidad se ha detectado usando reglas como Beef y Klein. MTest es un algoritmo y a su vez un paquete en R que nos permite detectar multicolinealidad como un test estadístico basado en Bootstrap. Veamos cómo funciona. Listo, entonces MTest es un algoritmo, como les decía, y a su vez también un paquete en R para detectar multicolinealidad usando Bootstrap. ¿Cómo funciona? Bueno, acá lo que tenemos es la definición, primero, de la regresión, ¿cierto? Entonces acá tenemos una regresión lineal múltiple cualquiera, y lo que se define para usar tanto las reglas de Beef como Klein, ¿sí? Tanto Beef como Klein, es utilizar lo que se llama regresiones auxiliares, ¿ok? Estas regresiones auxiliares son simplemente tomar cada una de estas covariables, ¿sí? De la regresión y ponerlas en el contexto de regresión. Entonces, si yo tengo tres covariables, voy a tener tres regresiones auxiliares. Luego, utilizando por ejemplo la regla de Beef, lo que se hace es encontrar dos elementos importantes. En la regresión global, por ejemplo, vamos a tener un R sub g, que es la regresión, que es el R cuadrado de la regresión global, y por ejemplo le hemos llamado digamos, en estos contenidos como R sub j al R cuadrado de las regresiones auxiliares. Klein, por ejemplo, lo que hace es comparar, ¿cierto? Si esta regresión auxiliar, si el R cuadrado de la regresión auxiliar es mayor que la regresión global, entonces esa variable es la que te está dando un problema de multicolinealidad. Por otra parte, también podemos basarnos en BIF, ¿sí? BIF, en cambio, es 1 dividido para 1 menos R cuadrado de la regresión auxiliar. Recuerden, R sub j es el R de la regresión auxiliar. Entonces, a esto a veces también se le llama tolerancia. Y bueno, entonces, si es que este valor supera, por ejemplo, el margen que ustedes decidan, puede ser 10, quizás un valor estándar. Si supera 10, entonces tenemos un problema de multicolinealidad asociado a esta variable. Pero si se fijan, podemos unir las dos expresiones, es decir, si yo pongo que BIF sea igual a 10, por ejemplo, y despejo el R cuadrado, voy a tener un R cuadrado igual a 0.90. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos de alguna manera, por así decirlo, unir el BIF y el Klein, ¿sí? Tal que vamos a tener multicolinealidad si es que el valor del R cuadrado auxiliar, entonces directamente desde el R cuadrado auxiliar si es que es mayor o igual a 0.90. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo, cierto? ¿Cómo funciona MTest? Si se fijan, este es R cuadrado global, ¿sí? Y el R cuadrado auxiliar, en realidad son valores fijos, visto desde esta perspectiva, pero lo que se hace acá en MTest es hacer un bootstrap para encontrar una distribución de probabilidad, mirar estas dos métricas, estas dos bondades de ajuste como variables aleatorias. Entonces se crea muestras bootstrap, en cada una de ellas se va calculando el R cuadrado global y el R cuadrado auxiliar, y luego se hace una comparación de distribuciones, ¿cierto? Al final es una comparación de distribuciones y eso es MTest en términos de algoritmo. Ahora veamos cómo funciona el paquete. Ok, entonces vamos a poner library mtest para quienes no lo tengan instalado. Está en el CRAN el paquete, entonces pueden hacerlo con este código install mtest. Una vez instalado el paquete lo cargamos y vamos a seguir un ejemplo de Wooldridge, que por cierto también está disponible en el siguiente link. Está en unas notas de clase que se llama Machine Learning, Teoría y Práctica. Acá pueden entrar a regresión lineal múltiple y tenemos el mismo ejemplo, ¿ok?
pero acá lo vamos a ver usando multicolinealidad, lo vamos a usar en el contexto de multicolinealidad. Cargamos los datos, ¿sí? Le ponemos nombres a los datos y vamos a estimar nuestro modelo, en este caso M1, ¿ok? Entonces, vemos que en el summary del modelo, vemos que tenemos, por ejemplo, solamente una variable significativa. Ok, entonces, ¿qué pasaría o qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí lo que tenemos es que el precio, el logaritmo del precio depende del avalúo, el tamaño del lote, los metros cuadrados, el número de habitaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hemos estimado un modelo, pero algo anda mal, ¿cierto? Parece que había algún tipo de problema porque solo una de las variables es significativa. Y aplicamos acá mtest, ¿cierto? Entonces, dentro de mtest, aquí la función se llama mtest, estamos poniendo uno de los parámetros, que es el número de muestras bootstrap, lo estamos poniendo en 500 y ejecutamos el test, ¿de acuerdo? Dentro del paquete mtest, si ustedes quieren usar el método print, ¿sí? Vamos a utilizar, por ejemplo, mtest 3 veces 2 puntos y luego print.mtest. Y así tenemos el resultado del algoritmo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Hemos utilizado 500 muestras bootstrap, un tamaño de muestra de 88. Y acá lo que tenemos son los p-valores, ¿sí? Tanto de BIF como de claim. Entonces, ¿qué nos diría? Por ejemplo, si nosotros vamos a detectar por BIF el avalúo del lote, digamos, apenas BIF no lo detectaría en estricto sentido utilizando un alfa del 0.05, mientras que claim claramente sí lo identifica. En el tamaño del lote, no tendría problema ninguno de los dos. En los metros de construcción, acá tendríamos problema por el lado de claim. Y en el número de habitaciones no hay ningún problema a un alfa de 0.05, ¿ya? Acá tenemos algunas métricas adicionales, por ejemplo, el observado del R cuadrado global y el R cuadrado auxiliar, ¿sí? Y las réplicas bootstrap de cada uno de ellos. Obviamente esto tiene que parecerse, ¿cierto? Vamos a leer el global de acá con su estimación bootstrap. Y luego acá tenemos el BIF observado, si por si acaso, digamos, alguien desea utilizar ese valor también. Listo, hasta aquí sería el resultado. Aquí tenemos ya a un nivel de alfa, a un nivel de significancia, sabemos si es que esa variable es estadísticamente significativa, un problema de multicolinealidad o no. Además, el paquete incluye una función que es pairwise KS-test, que lo que hace es comparar en parejas, ¿cierto? Por ejemplo, esta que es el avalúo con el tamaño del lote, cómo está en términos de cuál de las dos es más grande, ¿cierto? Cuál de las dos tiene un mayor valor, esta con esta, luego esta con esta, luego esta con esta, es decir, hace una comparación de todas contra todas y lo que tenemos como resultado es una matriz donde justamente me compara a través de un KS-test, un test de Kolmogorov-Smirnov, las diferencias, ¿cierto? Más bien dicho, las comparaciones de todas contra todas. Acá tenemos la hipótesis alternativa y acá nos dice la sugerencia, es decir, si yo deseo eliminar alguna de las variables como estrategia para lidiar con la multicolinealidad, acá puedo escoger, por ejemplo, la primera que me sale, ¿sí? Entonces aquí me dice, mira, quita el avalúo y vas a ver que las cosas mejoran. Veamos. Entonces vamos a hacer un modelo 2 donde vamos a quitar el avalúo y veamos qué pasó. Y en efecto, acá lo que tenemos es que algunas de las dos variables ya son significativas, habitaciones aún no, pero hemos mejorado considerablemente nuestra estimación. Paralelamente, acá he creado una pequeña función de gráficos para mostrarles lo siguiente. Les voy a dejar también esta en la descripción. Entonces, es más que nada digamos, esto es más que nada para mostrar qué es lo que está pasando tras bastidores en el método, ¿cierto? En el algoritmo y en el paquete. Entonces, claro, fíjense, acá tenemos el R cuadrado global, ¿sí?
el R cuadrado global. ¿Y qué es lo que está pasando con el avalúo? Fíjense, la distribución del R cuadrado auxiliar del avalúo es superior y esto es lo que está haciendo que BIF lo detecte. Claro, hay una zona donde hay un traslape, pero claramente acá hay una gran parte de la distribución donde es mayor y es por eso es que lo está detectando. Si cogemos, por ejemplo, el tamaño del lote, en cambio hay una zona pequeña, un área pequeña donde hay traslape, pero en su mayoría está por debajo del R cuadrado global. Y así podemos ir haciendo las comparaciones. Es decir, en conclusión, MTest nos ha ayudado a detectar justamente los p-valores o a través de una significancia estadística, saber si estamos detectando o no multicolinealidad en la versión Bootstrap, por así decirlo, tanto de BIF como de Klein. Listo. Gracias por haber llegado a esta parte del video. Estoy retomando YouTube. Espero que les sea de utilidad los contenidos. Dale like, suscríbete y todas esas cosas que ustedes saben muy bien. Hasta la próxima.